Buenos días y bienvenidos a una charla más de Antiga. Hoy estamos más que contentos de poder contar con Javier Bahamonde, que es el presidente de la Asociación de Casas Singulares y Históricas de España. Básicamente las casas más importantes de la península de España están aquí reunidas. Estamos muy contentos de poder colaborar con Antica Moneda, con esta feria tan maravillosa, para dar visibilidad a ciertos aspectos que creemos imprescindibles para que el oficio del anticuario siga vivo, conectar arquitectos, diseñadores, interioristas, y con esa idea nace Antiga. Y nada, tendremos charlas hasta el domingo de esta semana, y ya le paso la palabra a don Javier. Muy bien. Yo ya me quedo con... Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos, y muy especialmente gracias a Antiga y a Tasio de la Torre por contar conmigo para esta pequeña charla informal sobre el papel de las antigüedades en la casa histórica. Yo voy a ampliar un poquito así sobre la marcha qué es la antigüedad, el papel de las antigüedades en la casa histórica, en la casa actual, por qué tienen interés las antigüedades y para qué sirven y qué son las antigüedades. Es un hecho conocido que desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad el hombre intentó salvaguardar sus raíces, sus orígenes y sus testimonios. Ya en las primeras culturas se observa cómo se conservaban los bienes heredados de los padres o de la familia, los bienes adquiridos e incluso aquellos objetos que por su singularidad se consideraban raros o curiosos y que iban formando el pequeño acervo de nuestros antepasados más remotos. Paulatinamente, conforme la cultura va avanzando, bueno, es un concepto que la cultura avance o desavance muy en periodo de discusión, pero no cabe duda que hay una fórmula de progresión desde la edad de la piedra hasta nuestros días, pues conforme la cultura avanza se va venerando más y mejor estos testimonios. Pero el término antigüedad, el concepto de anticuario, es un concepto y un término relativamente moderno. Digo relativamente moderno porque realmente nace en el Renacimiento, conforme las obras que se estaban haciendo en ese momento, impulsadas por el crecimiento de la ciudad y también sostenidas por el pensamiento filosófico de los neoplatónicos y de todos los que contribuyeron a desarrollar el Renacimiento, hizo que las personas más o menos cultas, más interesadas, se fijasen en que aparecían ruinas, objetos diferentes. Las ruinas, pues generalmente o muchas veces se dejaron como tal. Otras se despiezaron, valga la palabra, para convertirlas en objetos de coleccionismo, en objetos de curiosidad. Y qué decir tiene que las esculturas más relevantes fueron a las colecciones más importantes, a los coleccionistas más importantes y a los mecenas más prestigiosos. De este momento hay personas que recuperan las antigüedades, que las comercializan con un sentido muy diferente al de hoy en día, por supuesto, que son llamados anticuarios. Hay unas personas que estudian las antigüedades como tal, que también son llamados anticuarios, y hay unos señores que las coleccionan, que también son llamados anticuarios. Es decir, que este término y este concepto nace como más unido, y vemos, vamos a ver más adelante, cómo andando el tiempo, de cierta manera, vuelve a unificarse, porque posteriormente, pues sobre todo en los principios del siglo XX, cada cosa fue por su lado. También es un hecho cierto que siempre ha habido una veneración y un sentido utilitario, no podemos negarlo, en aprovechar elementos más antiguos en construcciones nuevas. Tanto la mezquita de Córdoba como multitud de iglesias románicas están llenas de columnas romanas, en el caso de las iglesias románicas, o visigodas, que se aprovecharon primero por su valor material, pero también, aunque se hace menos hincapié en ello, por el prestigio que estas piezas venerables daban a las nuevas construcciones. Entonces podemos entender fácilmente que este sentido del valor, de dar importancia a los objetos o las obras de arte procedentes de nuestros antecesores es algo latente en la historia de la humanidad. Otro momento importante de la función del anticuario o del renacer por el interés por las cosas antiguas, porque inicialmente el término se refería a las antigüedades clásicas.
es siglo XVIII, es muy importante, tanto por las excavaciones y los descubrimientos de Pompeya y Herculano, que ponen sobre la mesa, además hacen publicaciones con grabados maravillosos sobre las obras que se van descubriendo, ponen sobre la mesa nuevos tesoros artísticos, generan nuevos estudios y nuevos intereses por coleccionar estas piezas, y con un giro que era importantísimo en aquel momento, que es lo que hacían todos los jóvenes de las grandes élites europeas para conocer la cultura clásica, para conocer fundamentalmente Italia, que era y es, por supuesto, el mayor depósito de obras de arte de la humanidad, y para formarse, hacerse hombres cosmopolitas, cultos y abiertos. De este Grand Tour se sacan dos conclusiones para el mundo de las antigüedades, una inmediata y otra posterior. La inmediata es que estos viajeros del Grand Tour también eran coleccionistas y adquirían piezas antiguas que en su mayoría acabaron en grandes casas inglesas. Pero ellos fueron los creadores de una nueva antigüedad, que en su momento evidentemente no lo era, que eran los souvenirs o recuerdos que iban adquiriendo o encargando durante su trayecto. Evidentemente estos souvenirs nada tenían que ver con los que se hacen hoy, eran verdaderas obras de arte, obeliscos clásicos, joyería, miniaturas, copias de alto nivel de obras, y que hoy son objeto de colección muy singular y que forman parte del mundo del anticuariado. En el siglo XVIII también hay un personaje importante que ayuda muchísimo, que es Winkelmann. Con sus publicaciones es probablemente, teóricamente hablando, quizás el creador de la historia del arte como disciplina que entendemos hoy que es. Winkelmann es muy importante, y realmente a mí me gusta hacer aquí una reflexión anecdótica de la influencia de lo que es la trayectoria de la obra de arte o de la antigüedad durante el tiempo. Sí, hoy sabemos de ciencia cierta que todas las esculturas de mármol clásicas estaban pintadas de colores. Me atrevería a decir de colorines, no en tono peyorativo, pero sí para resaltar que eran colores vivos, luminosos, intensos y muy visibles. Ciertamente ni los renacentistas ni los neoclásicos sabían esto, con lo cual se puso en valor, se dio como algo importante el canon clásico, por supuesto, y esa inmaterialidad o frialdad o equilibrio del mármol blanco como tal, que sus autores nunca lo vieron. Llevándolo a un extremo mayor, el Partenón, que todos sabemos muy bien, estaba pintado de rojo y azul intensos. Desde luego no hubiese creado, siguiéndolo como modelo, ningún edificio de los neoclásicos y tampoco de los renacentistas. Esto viene a caso de comentar la relevancia que tiene la antigüedad, la vida de la antigüedad, desde que se produce hasta que se percibe. El señor que crea los atenienses del siglo V a.C., que crean el Partenón, lo perciben como una construcción colorida, muy plástica. Los renacentistas como una construcción en mármol blanco impoluto, y a partir de ahí pues todos nosotros. La primera vez que vi el Partenón casi sin gente me impresionó mucho más de lo que pensaba todavía. Claro, si fuese rojo y azul no sé lo que pensaría. ¿Por qué? Porque mi cultura y nuestra cultura, la de todos, está habituado a concebirlo en blanco. Entonces, en la antigüedad es cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo evoluciona y cómo interfiere el tiempo en la propia antigüedad. También hay un tema objeto de debate sobre las restauraciones, porque hoy conocemos las meninas como supuestamente las pintó Velázquez, no lo sabemos a ciencia cierta, nadie estaba allí, pero cómo influyeron en Manet, que influyeron y mucho, las meninas que él vio cargadas de pátinas, de oscureces y de todo. Yo conocí lógicamente las meninas mucho antes de ser restauradas, y desde luego era un cuadro completamente diferente, pero ese cuadro, no como lo pintó Velázquez ni como está hoy, tuvo una influencia en la historia del arte como antigüedad, porque en el siglo XIX era la obra de Velázquez más la pátina de Dios y el tiempo, e influyó a él de forma diferente que si fuese un cuadro recién pintado. Todo esto es un poco para ver que la antigüedad no solo representa su origen, sino que tiene, yo diría que tiene vida propia. Pero, ¿cómo influye la antigüedad en una casa histórica, que es así el meollo de esta pequeña charla? Bueno, pues la antigüedad en una casa histórica está en su medio propio, está en su propia salsa.
Hay que distinguir tres formas de llegar la antigüedad a la casa, cuatro, yo diría más bien cuatro formas de llegar la antigüedad a la casa histórica. En primer lugar, hay que hablar de las casas históricas, que esto sucede en edificios posteriores al siglo XVIII, que se construyen, se proyectan y se amueblan o decoran de una vez. Todos los muebles son hechos para la casa, todos los objetos están pensados, las pinturas se piensan, el color de los tibores y de las alfombras. Hay pocos casos, pero los hay y son realmente interesantísimos. Son muy importantes estos casos. Después están las casas que, siendo grandes contenedores, tienen grandes contenidos, es decir, que han ido consiguiendo acumular el patrimonio de diferentes generaciones de la misma familia. Ejemplo paradigmático es la colección de la Casa de Alba en el Palacio de Liria, y como estos pues hay otros de menor cuantía generalmente, pero hay otros en Europa. Después está la casa histórica más común, en la que después de repartos, pérdidas, quemaduras en la hoguera también y otras cosas, restan alguna parte de las antigüedades que formaron este patrimonio. Es lo que pasa en la inmensa mayoría de las casas históricas. Aquí conviven con objetos modernos y, ¿por qué no?, pueden, creo, y aporta convivir con antigüedades recientemente llegadas a la casa. También están las casas históricas que han sido recuperadas de la ruina y de la miseria, es decir, que aunque son casas históricas en sí mismas, carecen de mobiliario relacionado con la casa. Hombre, aquí hay dos posturas hoy, o tres casi diría, muy en boga: el mobiliario, la decoración absolutamente contemporánea y minimalista, que puede quedar muy bien; la recolocación de bienes, de objetos de época, totalmente. Esto es a veces sorprendente. He conocido una casa de un gran decorador francés que es una casa de fines del XVIII, la rehabilitó completamente y consiguió amueblarla todo con muebles de la época de la construcción de la casa del primer imperio, de principios del XIX, que es cuando se termina la casa. Pero es impresionante porque todos los muebles dan el tamaño tan perfecto que parece que están hechos en origen para la casa. Bueno, esto en cierta manera es falsear un poquito la historia, pero yo creo que el resultado sigue siendo muy apetecible. Y después también lo más común, y que es un resultado fantástico, es que convivan piezas actuales con piezas de época. Hombre, la verdad, para sentarse un sillón frailero, una sillería isabelina o un sillón veneciano, cotidianamente no es ni lo más cómodo ni lo más eficaz. Entonces, pues efectivamente lo mejor o lo más lógico es que convivan tanto una cosa como otra, para huir un poco de la musealización de las casas, porque la verdad las casas museo son importantes y muy interesantes porque nos transmiten o un periodo bien o la vida de una persona, de un personaje importante, pero son un poco antitéticas de lo que es la casa histórica, porque las casas son entes vividos. Las casas, el museo, son expositores venerables, pero las casas históricas han de ser casas vividas. Si no, dejan de ser casas para convertirse en eso, en museos. Es muy común que la gente, cuando entra en una casa con buenas piezas y con importantes colecciones, parece un museo. A mí, cuando me lo dicen, la verdad, me cae un poco el alma a los pies, porque digo, pues qué pena, porque aunque tenga piezas que pueden estar en un museo, lo propio es que parezca una casa, no un museo. Pero bueno, lo dicen generalmente como halago y como tal se toma. Pero las antigüedades son cosas muy vivas, no son piezas arqueológicas, que también pueden serlo, pero cuando salen de la vitrina del museo, la pieza arqueológica, y entra en el mercado anticuariado y llega al consumidor final, al coleccionista, amante de la antigüedad, y la coloca en su casa, en ese momento pasa a ser una pieza viva. Me gusta mucho y creo que tenemos que valorar muchísimo esto. ¿Por qué? ¿Por qué tener antigüedades? Primero, ¿por qué conservar antigüedades familiares? Esto es muy evidente, por lo que decíamos al principio, por lo que suponen de recuerdo, de remuneración, de traslación en el tiempo, de valor familiar. No cabe duda que el diálogo con un objeto que lleva en tu familia X generaciones es diferente con uno que has adquirido. Entonces, esa es la primera razón. Pero hay otras muchas razones. La segunda razón es porque las antigüedades son, primero, objetos vivos, como decíamos antes, pero después, hasta los más modestos, conste
que es del siglo XVIII, esto es buenísimo, no. En el siglo XVIII también había porquerías, y es el siglo así pues más que se ha conseguido hacer el mobiliario más importante, también las había. Pero las antigüedades generalmente son fruto de una forma de hacer muy alejada de la nuestra y mucho mejor. Primero, en casi todas hay un componente estético, aunque sean utilitarias, pero siempre hay un componente estético, que hoy muchas piezas de diseño aunan el estético con el utilitario, pero también otras muchas buscan exclusivamente el utilitario. Antes del siglo XX, la mayoría de las piezas que se hacían para uso en las casas tenían una voluntad estética. Su Kunstwollend era realmente estético, amén de utilitario. Después, no cabe duda que la formación de la artesanía, de los artesanos, a través de los gremios y a través de un trabajo constante de conocimiento, era una labor finísima, de acabados finísimos. Las maderas se terminaban de la mejor manera, los bronces se hacían con técnicas que ya ni se pueden hacer, porque incluso son malas para la salud. Los marfiles, los tapices, todo eran piezas tratadas con una diferente manera. Como eran piezas de consumo más restringido, pues realmente eran menos abundantes y todo tenía una calidad. Entonces este discurso que permite la antigüedad en un sentido estético están privados la mayoría de los objetos contemporáneos. Digo la mayoría porque efectivamente hoy, y cada vez un poquito más, y desde el siglo XX, que empieza pues fundamentalmente con el Art and Crafts en fines del XIX, con la Bauhaus y con una serie de diseñadores desde el punto de la arquitectura que han hecho objetos de uso cotidiano fantásticos y muy cotizados hoy en el mundo de las antigüedades, por cierto, porque la antigüedad no tiene que ser una cosa pluricentenaria. Ni siquiera hay ese concepto de que tenga más de 100 años, que tenga más de 50. Bueno, es un concepto matemático, pero para mí la antigüedad es todo aquel objeto que representa otra época de la que vivimos. Y que en este sentido, perfectamente, un objeto de los años 50 puede ser una antigüedad. Lo mismo cabe de lo que son las casas históricas. Pues que cuando hablamos de una casa histórica, que es el primer elemento que se nos viene, pues una casa de varios siglos en manos de una misma familia acumulando un patrimonio histórico. Y correcto, esa es la casa histórica por antonomasia. Pero ¿quién duda hoy que una casa proyectada por Le Corbusier o por Mies van der Rohe es una casa histórica? Nadie. ¿Quién duda hoy que una casa racionalista de los años 30 española es una casa histórica? Nadie. Por eso tenemos que ensanchar un poco nuestro campo visual para las antigüedades. Y en este sentido yo creo que es muy importante en la casa histórica, pero que las antigüedades, y me voy a salir un poco de mi territorio, también son relevantes en la casa contemporánea. Al final, una casa, y no solo la gran casa, un pequeño estudio con una o dos piezas antiguas, bonitas, que cuando digo bonitas no tienen que ser ni las más importantes ni las más caras, bonitas, que transmitan un poco la personalidad del propietario, pues tiene mucho más carácter que una casa estandarizada tipo IKEA o cosa parecida, que también tiene sus cosas de mérito, pero la antigüedad transmite carácter, transmite para el poseedor la posibilidad de ese diálogo con la antigüedad misma y con la vida de la antigüedad, porque cuántas veces un objeto que se ha adquirido uno piensa, ¿quién lo habrá encargado? ¿Quién lo habrá disfrutado? ¿Cómo lo habrán usado? De esto desde el punto de vista del coleccionismo moderno, porque ya hemos visto que la historia del coleccionismo tiene una larga trayectoria y es también más antigua que el Renacimiento, que hemos tomado como referencia, y que el mundo antiguo. Hay un momento de la historia del coleccionismo que a mí me apasiona, me gusta mucho, aunque hoy está menospreciado totalmente, que son los grandes coleccionistas del siglo XIX. Imágenes así que tenemos muy en la cabeza, por ejemplo el estudio de Fortuny, el estudio de Dessert. Los estudios de los grandes pintores del siglo XIX acumulaban una estatua romana, un bargueño del siglo XVII, un abanico chino, una estampa japonesa y un cuadro de buen pintor y la obra del artista. En ese desorden caótico había muchísimo arte. Yo he tenido la suerte de conocer hace poco tiempo, relativamente en Génova, la casa de un personaje importantísimo en el panorama de la historia del arte, importantísimo en el mundo de las ciencias, con una cultura brillantísima, con una colección, una pequeña parte heredada, pero que fundamentalmente formó él importantísima. Bueno, pues en esta casa, dispuesta estilo siglo XIX, te encontrabas en el suelo, puesto en el suelo, un cuadro de Van Dyck, en las paredes, delante de una librería, 8 cuadros de Goya,
3 cuadros del Greco en la pared, un cuadro de Rafael, un Manteña, cosas de esta envergadura, rodeadas de libros montados en montañas, de las que había desde, no incunables, no vi ninguno, pero sí libros del siglo XVI hasta las publicaciones del propio autor entremezcladas, todo sin polvo, milagrosamente, una casa bastante grande. Y eso para mí fue una experiencia fantástica, porque fue revivir el estudio de un artista. Es un verdadero artista, como coleccionista y como sabio del siglo XIX. En una silla había un tiepolo, que una de las invitadas se sienta en la silla y hubo que salir a rescatar el tiepolo porque no se había dado cuenta que podía reventar el tiepolo. Y esto realmente es muy, muy bonito. La casa es una casa, el continente es un edificio de fines del 17, pero muy remozado, que casi parece del 19. Y en esta experiencia de casas históricas con antigüedades singulares, pues recuerdo una casa en Ginebra también, en la que fundamentalmente todo era siglo XVIII y segunda mitad del siglo XX, bueno, años centrales del siglo XX, y qué bien combinaba una consola barroca con un cuadro de Picasso encima, porque era en este nivel, en grandísimas calidades, y en fin, me emocionó ver en la cocina de esta casa 6 o 7 platos de La Dama del Parasol, de porcelana de Compañía de Indias, de la época Yongzheng, que me apasiona, como coleccionista de porcelana china, que me apasiona, y que ahí tenían 6 o 7, pues como quien tiene 1 o 2, cuando en cualquier sitio estarían casi como una lucecita puesto, y allí estaban. Hasta la cocina tenía, bueno, supongo que habría otra cocina utilitaria que no me enseñaron, pero hasta la cocina tenía esos guiños de grandes maestros, obras de Gris, de Braque, de todo, mezclados con cosas rococós, italianas, impresionante. Y esto habla de lo que es una antigüedad que sirve para todo. Una antigüedad, la pongas donde la pongas, enriquece, la pongas donde la pongas, da vida, habla del propietario, habla de sus anteriores propietarios, habla de su época y habla de cómo la has encajado. Por eso creo que no debe limitarse a la casa histórica, sino que también debemos estar en la casa antigua. Como comentaba ahora a Tasio también una anécdota hablando de Caserta, bueno, hablando de arquitectura, que tema que nos gusta mucho a los dos, hablando de arquitectura, que en Caserta descubrimos la casa también, una casa exterior que la verdad parecía una especie de bodega, no de nada, con una puertecita bastante cutre, y entramos a un jardín pequeño, muy elegante, con una pieza, una escultura romana, que ya daba unas pistas. Bueno, todo bastante bien, hasta que abren unas puertas también muy sencillas. Nos encontramos con 3 comedores y 3 salones fantásticos, y cuando subimos al primer piso nos encontramos unos frescos del siglo XVII, principios del siglo XVII, digamos, que era impresionante. Uno dice, ¿cómo es posible que tras esta fachadita, tras esta cosa que parece una bodega, puede existir eso? Bueno, eso nos habla de una personalidad, en este caso en el mundo de la cultura, arquitecto él, que ha trabajado para conservar todo esto, para recuperarlo, y que ha montado ese gusto teatral al que se prestan mucho las antigüedades, porque realmente era muy teatral esta casa. Tenía toda la planta baja, claro, como era una especie de bodega, no tenía luces, y aunque era mediodía, no tenía todo iluminado con velas. Entonces mantenía, bueno, el efecto teatral de arriba no tenía mucha luz, pero estaba espectacular. Esto que nos dice que las antigüedades están bien en todas partes. Y hablamos del coleccionista, ¿no?, que es una parte importante, el que recibe, primero el que conserva lo que recibe, y después el que tiene el buen gusto, la paciencia y el esfuerzo de aumentarlo. Esa es una persona clave, pero también el anticuario es un tema importante. El anticuario que hablamos del mundo renacentista, del mundo neoclásico y del siglo XIX, eran generalmente también coleccionistas, prácticamente todos, personas con una gran formación. Y después en España, durante el siglo XX, pues la figura del anticuario fue cayendo en un descrédito, y porque el mercado del arte decayó de manos de los grandes profesionales. Ya hace muchos años que esto ha cambiado muy para bien, y hoy el anticuario realmente es un profesional cualificado que sabe catalogar, que sabe difundir y que sabe dar a conocer el valor de todas y cada una de las piezas. Y
siguiendo el curso del tiempo, el cambio de métodos, hoy nos encontramos con cosas tan interesantes como esto que hace Antiga, que es una plataforma internacional y que yo creo que es algo importante y que va a ser de mucho éxito, porque nos permite ver una antigüedad que está en cualquier lugar del mundo, acceder a ella, adquirirla. Y esto es un cambio total como lo está siendo para todos los mercados y para todo el mundo. Pero es que el mundo de las antigüedades, cuando hablamos de mercado, casi la parte económica es poco relevante, aunque suene a veces muy llamativa, poco relevante. El placer de poder, que debe sentir el buen anticuario, de encontrar la pieza singular y saber colocarla en el sitio conveniente, lo que me comentaba Tasio, yo de repente me di cuenta que no había puertas y tenía que haber puertas de época en España con todas las casas. Bueno, pues ese placer de encontrarlas y de poner a darles nueva vida, es decir, de conseguir el cliente que necesita esas puertas, que las va a poner en una casa, pues eso debe ser el germen de la profesión de anticuario, para poder enlazar con lo que era la figura del connoisseur, del anticuario, del coleccionista en su momento. Yo, por todo esto, creo que efectivamente es importante. Después, la figura del coleccionismo también ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Desde el coleccionista de todo, de las cosas curiosas, pensemos en los gabinetes de curiosidades renacentistas, que albergaban pues absolutamente todo, desde una pieza de historia natural hasta unos huesos humanos o de cualquier mamífero raro, hasta verdaderamente obras de arte, de alta orfebrería. El coleccionismo que se ha desarrollado en el siglo XVIII, relacionado con el Grand Tour del que hemos hablado, el coleccionismo, el buen tuntún, que también produce efectos muy buenos, la casa de este primer amigo del que hablaba, pero hoy el coleccionismo generalmente es más científico, está más encaminado a una cosa concreta, y ya pues la gente ya no colecciona porcelana china, ya colecciona piezas del periodo Kangxi o la dinastía Ming o tapices, pues solo es que como tengo enfrente tapices me inspira mucho, claro, o tapices de Bruselas del siglo XVII y del taller de Van Hecken. A veces el coleccionismo es más especializado. Esto es bueno. ¿Por qué? Pues se puede valorar mejor la obra, se puede dirigir mejor hacia el mercado adecuado, pero para mí también es un poquito triste, porque pierde algo de vida la antigüedad. La colección perfecta, en la que tienes absolutamente todos los variantes de una escuela, de una época, de un autor, es fantástico, es un poco aburrido. Casi prefiero el caos de la colección en que tienes todo, cosas buenas y bonitas, difícil, pero cosas buenas y bonitas de diferentes épocas, y con la que puedes estar hablando con un sillón del siglo XVII perfectamente veneciano, y de repente pues pasarte a un cuadro plenario del siglo XIX, o no sé, o un École de Barbizon o cualquier otra cosa, o al jarrón típico de Baccarat de los años 20, que también, entonces yo creo que sí que es más divertido el coleccionismo no científico, el coleccionismo caótico. Y bueno, yo os animo a todos a coleccionar antigüedades, a ponerlas en las casas históricas, porque creo que son tal para cual, y también ponerlas en las casas modernas combinadas con piezas modernas. Y a los más jóvenes que empezáis casa, aunque empecéis con un estudio pequeñito, a ver, no hay que poner 200 piezas porque a lo mejor tiene que salir el usuario, pero poner una bonita pieza, que no tiene que ser grandísima ni carísima, una bonita pieza como buque insignia de la casa, yo creo que es estupendo. No sé cómo vamos de tiempo, vosotros que lo controláis me decís, porque bien, ¿seguimos un ratito o hacemos un pequeño coloquio, conversación? ¿Qué preferís? Tasio, ¿qué prefieres? Yo seguiría un ratito, que es una maravilla escuchar, y luego en unos minutos podemos ir a preguntas. Perfecto. ¿Alguna buena pregunta del público? Perfecto, estupendo. Bueno, pues ahora os voy a contar un poco mi experiencia directa con las antigüedades, porque ya hemos hablado así de lo genérico. Pues nosotros pues hemos heredado unas antigüedades, como suele ser bastante frecuente, y también nos hemos dedicado a hacer algunas colecciones de antigüedades, fundamentalmente de objetos de la mesa. Fruto de esto es el libro del que soy coautor, junto con mi mujer, Tata García Osende, Pasión por la Mesa. No hay ningún interés publicitario porque el libro está agotado. Lo digo porque si no puede parecer que me estoy haciendo publicidad, pero está totalmente agotado. Pues ahí vemos cómo un coleccionista, y ahora ya voy a despersonalizar, cómo un coleccionista puede buscarse un tema que es muy interesante, amplio. Pues el arte de la mesa es un tema tan amplio que cubre
2 siglos y medio, 3 siglos, que cubre todos los objetos que van a una mesa. Pero, por ejemplo, el coleccionista de piezas de escribanía, pues tiene las mismas facultades, o el coleccionista, bueno, coleccionar pintura ya son palabras mayores, porque efectivamente los desembolsos generalmente son mucho más altos, pero el coleccionista de pintura de una región española, pintura sevillana, pues fíjate el campo que tiene, desde el mundo clásico hasta el mundo romántico, pasando por el contemporáneo. O sea, que yo creo que es mejor, a mí me divierte más, buscar temas de colección de antigüedades más extensos que permitan disfrutar de la variedad de las mismas, porque al final pues coleccionar cajitas de rapé siglo XVIII es maravilloso, pero son 4 vitrinas en las que has metido toda tu vida, en todos los sentidos, en el material y en el moral, y son 4 cajitas de lo mismo. Pero coleccionar objetos decorativos de la misma época pues te permite desde tener una maravillosa porcelana hasta un precioso sillón, hasta una alfombra, ir formando algo que creo que el destino natural de las antigüedades, y las antigüedades domésticas sobre todo, no son los museos ni son las grandes exposiciones filológicamente perfectas. Yo creo que el destino natural son las casas, y vuelvo a insistir, antiguas o modernas. Y en una casa debe caber una variedad de registros importante, cronológica y geográficamente hablando, y esto pues lo que te permite ir a colecciones más abiertas. Claro, la colección por excelencia, imposible de hacer para el común de los mortales, y creo que para casi todo el mundo, sería la colección de casas repletas de antigüedades. Claro, empezando por las casas paladianas de las que hablábamos, terminando por las casas de, pues no sé, de Le Corbusier, y pasando así por toda la historia de la humanidad. Pensad que con esto se podría hacer la historia de la humanidad, con estos interiores, porque si empezamos con las paladianas, no vamos a olvidar que en esas casas existía escultura clásica, auténtica de época, claro está, porque ya había ese concepto de las antigüedades. Entonces, propongo esa colección ideal, que solo puede ser en unos términos abstractos, de casas rellenas de antigüedades. Y creo que ya me avisan por ahí algo que corte, que mi tiempo se ha acabado. Gracias, muchas gracias.